Hola, hace unos días me enviasteis esta pregunta. ¿Cuáles son tus 5 lugares favoritos en España y tus 5 platos favoritos de España? Y hoy voy a contestar a la segunda parte de esta pregunta con la estrella de este canal, que es mi padre, para que puedas escuchar una conversación a ritmo natural en español y aprender un poco de vocabulario. ¡Vamos! Y ahora, hablando de gastronomía, vamos a pasar a la segunda categoría, que es cuáles son nuestros 5 platos favoritos de España. Aquí yo creo que a lo mejor sí coincidimos un poco más, No porque, creo, no creo. porque siempre en nuestra familia siempre nos han dicho que nos gustan las mismas cosas. Pero yo creo que vamos a ¿Tú crees que no? diferenciarnos. Sí, Bueno, yo- venga, porque esto- a ti ya te gusta el sushi, te gusta todo lo italiano, todo eso. Yo voy a ser muy extremeño. No, pero he elegido cosas de España, Yo voy de a toda ser España. muy extremeño. Vale, entonces empiezo yo esta vez que tú has empezado con Sí. las ciudades. El primer plato que tengo es el gazpacho. Ah, muy rico. Me gusta mucho, lo hago siempre, en verano lo como casi a diario, casi todos los días. Muy nuestro. Y creo que no podía faltar entre mis Coincido, 5 favoritos. coincido. ¿Lo tienes? No exactamente el gazpacho, pero algo parecido. ¿Cuál tienes? ¿Qué tienes? Pues tengo el tomate y el aceite de oliva. Ah, como ingrediente. No, y como la ensalada de tomate. Ah, bueno, la claro. Ensalada de tomate. Vale, Un vale. tomate, como decimos nosotros, rajado. Rajado. Entonces, ya esa la... Esa es la cuarta. Ah, porque tú vas por orden. Venga, Yo voy por entonces orden. cuéntame, venga. Número 5. El número 5, las migas extremeñas. Ah, ¿puedes explicar un poco qué son? Las migas extremeñas son las que hacían antiguamente los pastores. Ujú. Y entonces consiste básicamente en un plato que está hecho con pan duro, Sí, pan del día antes o de pan unos duro, días antes. picadito, cortadito, finito, y aceite de oliva, ajo y pimentón. Sí, y Luego ahora ya se adornan con más cosas, Claro. un poco de, a lo mejor pimiento, y es un plato que hay que hacerlo con paciencia. También Sí. lleva el pan, se le pone un Y poquito a veces se toman de en agua. el desayuno Sí, con chocolate caliente. sí, pero yo creo que la moda que se está adquiriendo ahora de tomarla con un huevito frito y con un buen trocito de jamón ibérico, eso es para Pues morirse. eso está buenísimo, pero eso es moderno, ¿eh? No, porque los pastores No huevos sí tenían tenían, tanto dinerito. pero El jamón está- ibérico lo tenían en algunas ocasiones, pero En no siempre. alguna fiesta Lo, especial. lo recurrente suyo era justamente en la provincia de Cáceres las migas de pan, aceite, ajo, pimentón y un poquito de agua para, como decimos nosotros, amollecer. Amollecer significa meter el pan en Echarle un poquito de agua, un echarle un poquito poquito de de agua agua. para que vuelva a estar blandito, como era, se hacía para Remojarla, aprovechar, remojarla un poquito. como se hacía para... Y mucha paciencia en el caldero a darle vuelta y vuelta y vuelta. Es que digo que como es un plato que se hacía para aprovechar también el Sí, pan que sobraba, sí. pues había que mojarlo un poquito más para que volviera a estar rico. Sí. Entonces, sigo yo. Venga. Mi siguiente plato son las croquetas de jamón. Ah, muy rico. ¿Te gustan o no? Sí, me encantan. ¿Las sabes hacer? No, la verdad es que no. Puedo ayudar a algo, pero no. Las croquetas, ya sabéis lo que son. Una masa de bechamel un poco durita, un poquito más durita que la bechamel, ¿no? que se hace para otros platos, con bastante jamón, y después se hacen unas bolitas, se empanan y se fríen. Me encanta. Sí. Yo te decía antes el tomate y el aceite de oliva. Vale. Un tomatito simplemente fresquito, En verano. con un poquito de sal, con un poquito de aceite, ideal. ¿Por qué también? Porque somos la región que produce más tomate de toda Europa. Sí. Sí. En especial en un pueblo que se llama Miajadas. Miajada. Y esto se lo debemos a América. En España no existía el tomate. En España tampoco existía lo que hablábamos anteriormente, el pimentón. El pimentón, todo eso vino de América. De América, Claro. Y ya te digo, no concibo un verano sin tomate. Claro, sí. ¿Y tienes alguna variedad de tomates preferida? Porque hay muchísimos Hay tipos de muchísimo, tomates en Extremadura. Hay muchísimos. Lo que pasa es que si no... Depende de la el tomate Es rosa. que podríamos hacer un vídeo solo sobre Claro, tipos es de que tomates. el tomate rosa de Cáceres es maravilloso. Buenísimo. Lo que pasa es que eso Muy un poco caro, el- caro. bueno, tampoco. El tomate de ensalada, el Los gordito, gorditos, duritos. para el gazpacho está muy rico, el de pera. Vale. Está muy...
Bueno, mi siguiente plato es el potaje de Semana Santa. Muy rico. Que si no sabéis lo que es, hace un par de años hice un vídeo con mi madre preparando este plato. Así que os voy a dejar el enlace por aquí arriba para que lo veáis. Magnífico. Es un guiso, una especie de sopa para que entendáis. Si no conocen la palabra guiso, papá, es algo que se come con cuchara y lleva principalmente garbanzos, espinacas y después puede llevar bacalao o huevos cocidos. Y es algo que se come en Semana Santa porque antiguamente no se comía carne durante esos días. Está buenísimo. Cojo el testigo de Guadalupe de las legumbres. Vale, ¿y Y qué entonces, tiene? obviamente, un cocido. Para mí, ¿Cocido madrileño? bueno, cocido madrileño, cocido extremeño. Para mí, el cocido es un plato maravilloso. Un plato que, como sabéis, es a base de garbanzos y que se le añade, se cuece con los garbanzos, verdura, carne de ternera, chorizo, morcilla y pollo también Pollo a veces, se le pone, sí. y de ahí se saca una sopa, se sacan los garbanzos, por otra parte, otro plato, se saca la verdura y se saca todo lo que es la carne, el chorizo, etcétera, etcétera. Y con el caldo también se hace sopa. Maravilloso. Si sobra carne se hacen croquetas. Claro, Se hace... y luego si sobran garbanzos, otro día se hace lo que se llama la ropa vieja. Sí, que son los garbanzos con tomate para aprovecharlos. Sí. Y se suele hacer, por ese motivo Pero se además suele el hacer... cocido me gusta tanto en invierno como en verano, ¿eh? Que por Porque eso... hay gente que en verano no lo quiere. Yo tampoco, yo no. Me da igual. Y digo que por eso normalmente se suele hacer en una olla muy grande, porque lo haces una vez y luego lo vas aprovechando, ¿no? Claro. Varios días. Y en los años 60 se comía A diario. La gente que podía mucho cocido, porque había poca variedad en España, Claro, para no poder como ahora. elegir, que ahora hay muchas más posibilidades. Y había gente que comía eso de casi pescado, a diario. sí. Bueno, el que podía. El que tenía Claro, el que dinerito, podía. claro. Vale, yo para terminar tengo 2 postres. Ajá, fíjate. Porque yo soy muy de dulce, a mí me gustan Sí, mucho las sí, cosas sí. dulces, entonces he elegido dos postres. Uno son las torrijas, que también en ese vídeo que os digo que hice con mi madre, también preparó mi madre torrijas. Que es un dulce parecido a lo que en inglés se llama French toast, pero un poco diferente, porque aquí el pan se fríe en aceite de oliva. Entonces tiene un sabor muy especial, se le pone canela, a la leche se le pone también cáscara de limón o de naranja, tiene un sabor así cítrico y me gusta mucho, mucho. Y es muy típico de las fiestas de Semana Santa también. Sí. ¿Te gustan? Mucho, mucho. ¿Y qué más tiene? Pues para mí también relacionado A ver. relacionado con la Semana Santa. He puesto de forma genérica el cordero. Pero ¿hecho cómo? Pues te diré. Pero sobre todo también porque son mis raíces. Vale. En las dos familias, tanto de paterna como materna, siempre se han criado corderos. Y entonces, pues cuando hemos tenido en la familia, y me acuerdo de niño, ya de adolescente, de adulto, una fiesta en casa, por ejemplo, de mi abuela, pues se sacrificaba algún cordero. Sí, es que para comérselo hay que sacrificarlo y lo malo es que a veces lo llevaban allí al corral y estaba una temporada con nosotros, con los niños. Papá, qué horror. Espera, no sé si lo han entendido. O sea, mi padre está diciendo que a veces, cuando era pequeño, Sí. tenían allí como si fuera un perro a un corderito y le cogían cariño, y jugaban con él y lo miraban. Y luego después los mayores, nosotros se lo comían. los comíamos, sí. Si eso era muy típico en Semana Santa, eso era típico en Semana Santa. Y bueno, pues... Tenemos muchos seguidores vegetarianos. Bueno, da igual, Lo en entiendo. la diversidad está el gusto, ¿no? Sí. Entonces, ya te digo, es un poco también el recuerdo de los platos que te han hecho tus abuelos y por ejemplo, con una de mis abuelas preparaba el cordero, de un cordero sacaba primero los sesos volados. ¿Volados cómo? ¿Qué significa eso? Volados era que los ponían rebozados. El cerebro, ¿no? Rebozados en huevo y frito. Y frito. Eso lo hacen en Italia también. Luego sacaba
Las chuletas del cordero. Con las chuletas del déjame que acabe. Con las chuletas del cordero las empanaba, un poquito adobadas y fritas. Delicioso, delicioso. Luego preparaban el frite o la caldereta. Que eso es la carne guisada, la carne en salsa. Sí, la carne en salsa, pero reservando las piernas del cordero. ¿Y las piernas cómo se hacían? Y las piernas del cordero asaditas, que estaban al horno, riquísimas. Muy bien. Pues eso es un poco también el recuerdo. Sí, sí, claro. Ah, ese era tu favorito, el número 1. El número uno, vale, número pues uno. no lo hacemos nunca. Y cuando, lo que pasa es que claro, ya nos falta abuelo y tú recuerdas que cuando nos juntábamos en casa a comernos un asado de cordero, pues para nosotros, para él, para una mí, fiesta. una fiesta. Sí. Fiesta. Vale, pues yo el último que tengo, que es otro postre, es la tarta de San Marcos. La puso en su boda. Me gusta tanto que la elegí para mi boda, para el día de mi boda. Sí. Es una tarta que en realidad yo creo que se hace en toda España, no conozco el origen. La he visto en muchos sitios en realidad. Sí, ¿tú sabes? No sé el origen, lo tengo que pensar. Ni idea. La tarta de San Marcos es una tarta de capas que tiene bizcocho, nata montada. A veces lleva también trufa, o sea, nata montada con chocolate. A veces lleva también una capa de eso, pero a mí me gusta más solo con nata. Y lo mejor de todo es que por encima lleva una capa de yema tostada. Sí. Entonces, recuerda un poco al sabor de la crema tostada, la crema catalana. Recuerda ese sabor, el bizcocho, la nata. Me gusta muchísimo y... Creo que no hay ninguna tarta mejor. Que tenéis que venir a probar estas exquisiteces en estos sitios tan magníficos que os hemos comentado. Es que bueno, ya sabéis, si queréis que mi padre organice un viaje para todos en Extremadura, escribirlo en los comentarios. Yo encantado acompañaros. Pero tienes que mirar a la cámara. Me mirabas a mí todo el rato, tienes que mirar a la cámara. Bueno, porque está muy guapa. No, ya, pero... Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal. Nos vemos. Adiós, encantado estar con vosotros. Tienes que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós! Así más rato. ¡Adiós!